Imaginen esto por un segundo. Cada vez que toman una pluma y la deslizan sobre el papel, están dejando mucho más que simples palabras. Es decir, resulta verdaderamente cautivador pensar en las profundidades psicológicas ocultas que quedan registradas ahí, de forma permanente. Cada curva, cada línea recta, la presión que ejercen e incluso los espacios en blanco que dejan en la hoja. Todo esto funciona como una ventana directa a la arquitectura misma de la personalidad humana. Es, literalmente, como una huella dactilar de la mente. Y bueno, la forma en que esta idea pasó de ser un antiguo misterio a convertirse en una ciencia súper rigurosa es una historia que de verdad vale la pena explorar a fondo. Así que hoy, en este análisis a fondo de nuestras fuentes, vamos a trazar la evolución histórica del análisis de la escritura y nos vamos a enfocar en la figura de Jan Hippolyte Michon. Él es básicamente la bisagra histórica, el puente indispensable entre el misterio del pasado y el rigor científico moderno. Ok, vamos a sumergirnos en esto. El interés por la escritura no es para nada un invento reciente. Desde la antigüedad, pensadores como Aristóteles ya intuían que la forma de escribir revelaba sin duda alguna nuestro carácter. Luego, damos un salto a figuras como Camilo Baldi en el siglo XVII o Lavater en el XVIII, quienes también buscaron estas conexiones. Pero, seamos honestos, todos estos enfoques tempranos eran pura intuición, se basaban en observaciones súper generales y, a decir verdad, rozaban un poco en la simple adivinación. Faltaba una estructura real, una metodología que transformara toda esa intuición en conocimiento comprobable. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque entra nuestra figura central. Nacido en 1806, Jean Hippolyte Michon es considerado el indiscutible padre de la grafología. Pero ojo, es crucial entender esto. Michon no era ningún místico, para nada. Era un sacerdote católico francés, educador, botánico y un destacado arqueólogo. Pasó años catalogando ruinas y monumentos antiguos, o sea, tenía una mente meticulosa, entrenada para observar detalles minúsculos y establecer categorías empíricas. Y esa mente es exactamente la herramienta que, más tarde, aplicaría a los trazos de tinta. Para ponerlo en perspectiva, antes de la llegada de Michon, interpretar la escritura era como leer las hojas del té. Quienes lo practicaban se guiaban por impresiones vagas. Pero claro, el siglo XIX exigía ciencia, exigía comprobación empírica. Entonces, Michon trajo la mentalidad de las ciencias naturales al papel, contrastó esa intuición mística del pasado con un método riguroso, casi arqueológico. Su objetivo fue, literalmente, sacar este estudio de las sombras esotéricas y ponerlo bajo el microscopio científico. De hecho, fue el mismísimo Michon quien acuñó el término grafología en 1871, al fundar su gaceta especializada. Pero la legitimidad científica no fue un camino fácil. Hay una anécdota increíble de 1872. Michon coescribió un libro y resulta que el editor, sin avisarle, incluyó un famoso quiromántico en el prefacio. Imaginen el coraje que le dio. Le enfureció tanto que mezclaran su trabajo empírico con la lectura de manos que a partir de ese momento dedicó el resto de su vida a separar, deliberadamente, a la grafología de cualquier asociación oculta. Y para lograr esta separación definitiva, construyó una arquitectura verdaderamente sistemática. Tal como un botánico clasifica plantas, Michon fragmentó la escritura en sus elementos más básicos. Reunió miles y miles de muestras de cartas y firmas. Y en su gran obra de 1875 estableció una taxonomía que era una locura para la época. 8 clases principales, 83 órdenes y hasta 98 géneros. Estaba aplicando el método científico paso a pasito para crear un catálogo de evaluación infalible. Así que el punto crucial aquí es su concepto de los signos fijos. Michon sostenía que un rasgo gráfico en particular indicaba, de manera irrefutable, una cualidad específica. Por ejemplo, piensen en la barra horizontal de la letra T. Si haces esa línea recta, súper firme y marcada, ¡boom!, eso evidencia determinación y fuerza de voluntad. Pero si el trazo es débil o se curva hacia abajo, indica una voluntad mucho más pasiva. Para Michon, cada trazo tenía un significado anatómico y psicológico exacto. Si observan esta categorización, la amplitud de su trabajo era sencillamente asombrosa. No solo buscaba signos de fuerza física, sino que catalogó a profundidad diversas facultades intelectuales y morales. Tabuló cómo la claridad de juicio se ve en una escritura legible, o cómo la lógica aparece en letras que están ligadas entre sí. Básicamente, todo el espectro humano, desde la generosidad hasta la hipocresía, dejaba una huella gráfica que él documentó empíricamente. Pero, a ver, Michon no era ningún ingenuo. Él sabía perfectamente que la mente humana es compleja y para nada unidimensional. Entonces, para evitar que esto se volviera una interpretación mecánica, formuló la ley de las resultantes.
¿Qué significa esto? Pues que un rasgo gráfico nunca actúa solo, siempre es modificado o intensificado por otro signo en el mismo texto. Si encuentras signos contradictorios en una carta, no es que el sistema falle, es la prueba perfecta de que los humanos somos seres complejos y llenos de contradicciones. Ahora bien, siendo un hombre de fe del siglo XIX, Michon tenía una visión bastante romántica. Él llamaba a los trazos espontáneos la escritura del alma. Decía que revelaban nuestra esencia. Pero hoy en día, dando un salto hacia la ciencia moderna, los especialistas contemporáneos toman esta misma base y afirman que, anatómicamente hablando, la escritura es la escritura del cerebro. El concepto central sigue intacto. Nuestro interior se proyecta irremediablemente hacia el exterior. Y es justamente esa idea de la escritura del cerebro lo que permite que el estudio de la escritura integre la psicología moderna. En el siglo XX, pioneros gigantes expandieron esto. Freud nos mostró cómo los gestos expresan el inconsciente. Jung aportó la distinción entre introversión y extroversión, algo clarísimo en cómo expandimos nuestras letras. Y luego, figuras como Max Pulver convirtieron el papel en un escenario simbólico, haciendo del análisis de la escritura un puente directo entre el yo y su entorno. Y esto ilustra brillantemente la evolución de este campo. Si miramos investigaciones contemporáneas como tesis de posgrado en psicología estructural, queda clarísimo que la disciplina dejó muy atrás las charlas de salón del siglo XIX. Hoy en día se somete al rigor estadístico, a grupos de control. Las hipótesis que Michon planteó sobre nuestra organización mental ahora se confirman bajo la lupa más estricta del método científico moderno. Es por todo esto que la obra de Michon, esa misma que empezó recolectando cartas en 1870, sigue siendo absolutamente relevante hoy. Entender que el cerebro envía impulsos motores a la mano, plasmando en tinta nuestras tendencias conscientes e inconscientes, convierte a la grafología científica en una herramienta psicométrica vital. Sirve para analizar nuestra organización cognitiva, detectar tensiones e incluso evaluar aptitudes. Es, en resumen, una radiografía expresiva de nuestro estado mental. Por cierto, toda esta historia, que nos llevó desde la intuición antigua hasta la psicología aplicada de nuestros días, es presentada por el Instituto Grafos. Para quienes nos escuchan y tengan la curiosidad de profundizar de manera formal en el estudio de la grafología científica, pueden tomar sus cursos visitando www.aulavirtualgrafos.com. Ahí es donde este fascinante universo realmente se expande. Así que al cerrar esta explicación nos queda una reflexión súper intrigante. La próxima vez que tomen un bolígrafo para, no sé, anotar la lista del súper o firmar un recibo a toda prisa, deténganse un segundo. ¿Qué están revelando realmente esos ángulos apresurados? La ciencia que inició el abate Michon nos dice que, silenciosamente, en cada trazo, siempre estamos dejando al descubierto nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué historia está contando tu letra hoy?